Así nos despertamos nosotros en nuestra casita rodante. Vean lo transparente que es el agua del lago Titicaca. Vean, por ejemplo, esta puertica que da al lago Titicaca. La isla del sol. Muy bien, eso limpiando todo. Y empezó una riña entre las comunidades. Buenos días. Amanece justo al lado del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. ¿Ah? Son las 7 de la mañana. Anoche hizo un poquito de frío porque estamos a 3.821 metros sobre el nivel del mar en Copacabana, Bolivia. Ay. Para los que son nuevos por acá, yo soy Isa, vivo viajando hace 3 años y medio junto con Ricky, mi pareja, y Río, mi perrito. Vivimos viajando por todo Sudamérica en nuestro propio carro casa. Y hace algunos días cruzamos la frontera entre Perú y Bolivia. Ya me hice el tecito de manzanilla, qué delicia. Y ustedes no están preparados para ver esta vista. Así nos despertamos nosotros en nuestra casita rodante. ¡Wow! Vean, bienvenidos al lago Titicaca. No solo es el lago más grande de Sudamérica, sino también el lago navegable más alto del mundo. Bueno, nos teletransportamos al centro de Copacabana, que es una ciudad, la primera ciudad que tú te encuentras al cruzar la frontera con Perú. Vamos a hacer hoy un plan, un super plan, que es ir a la Isla del Sol, a la Isla de la Luna y a unas islas flotantes. Aquí justo en el centro de Copacabana, al lado de El Ancla, van a encontrar varios lugares donde pueden comprar ustedes el tour. Nosotros lo compramos aquí con la señora Jimena. Les voy a mostrar el tour que vamos a hacer. Buenas. Este es el tour que vamos a hacer. Estamos aquí en Copacabana, usted está acá. Y nos vamos a ir hasta la Isla de la Luna. Y luego nos vamos a ir a la Isla del Sol. Uno puede visitar la parte norte de la Isla del Sol o la parte sur. Nosotros vamos a visitar la parte norte. Y después a unas islas flotantes acá. Y a las 5 de la tarde vamos a estar aquí otra vez. La Isla del Sol es la isla más grande de todo el lago Titicaca y uno puede visitar la parte norte, la parte centro, la parte sur. Hace poquito incluso las 3 comunidades hicieron las paces para que uno ya pueda, mejor dicho, visitar toda la Isla del Sol. Después les voy a estar contando bien eso, porque antes había una pequeña guerra y solo se podía visitar Yumani, la parte sur. ¿Cuánto nos costó el tour de un día a todas estas cosas que les estoy contando? Nos costó 50 bolivianos, algo así como $8. El plan de todo el día es supremamente económico, no incluye nada de comidas. Y esos son los barcos que van saliendo. Entonces nuestro barco es Wilka, allá dice Wilka, y uno tiene que ir buscando su barquito que va saliendo hacia la Isla del Sol. La duración del viaje es como 2 horas o 1 hora y media hasta nuestro primer destino. Pero aquí están descargando los barcos y ya después cuando descarguen, ahí ya nosotros nos montamos. Este tour no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con nuestros amigos colombianos, que si se han visto los videos anteriores, venimos viajando con ellos desde Cusco. ¿Cómo amanecen? Sí, le trajimos comida a Río. ¿Cómo amaneces, Lau? ¿Todo bien? Solo tengo que decir que a mí me robaron 1 hora. Sí. Lau puso mal el despertador porque en Perú es 1 hora menos y aquí es 1 hora más. Entonces se quedaron dormidos estos dos. Aquí va Tato, el inigualable Tato. Aquí va Ricky, sí, somos nosotros 3. Y aquí va Juan. Y el inigualable Río.
Vean lo transparente que es el agua del lago Titicaca, y para estar en la zona donde van todos los barcos, impresionante, muy transparente. Gordo, sí. Es como tu tercera vez en lancha, pero primera vez en ferry, en un barco de estos, ¿sí o no, mi amor? ¿Sí o no? Preferimos hacernos aquí arriba para poder ir con el viento hermoso del lago Titicaca pegándonos en la cara. 2 horas. Y el sol, 2 horas. Pero bueno, por eso yo tengo mi gorrito peruano, Ricky su hermosa cachuchita, y aquí vamos. Y aquí está Río, el gordo Río. Vamos a ver cómo le va, mi amor. A ver si no se va a querer tirar. Ok, amigos, nuestro perro se quiere tirar del barco. ¿Listo? O sea, está demasiado emocionado y ¿quieres ir a nadar allá abajo, gordo? Mucho cuidado, mi cielo, mucho cuidado. Este lago es gigante, tiene 8.372 kilómetros cuadrados, o sea, imagínense, y tiene más de 41 islas. Algunos dicen que son 36, otros dicen que son más. La Isla del Sol efectivamente es la isla más grande de todo el lago Titicaca, y este lago lo comparten Perú, que nosotros ya conocimos el lado peruano hace 3 años, fuimos a las islas Uros y a la isla Amantaní, pero no habíamos conocido el lado boliviano, y el lado boliviano es donde está la Isla del Sol, la Isla de la Luna y otras varias islas. Señores, hemos llegado a la Isla de la Luna. ¿Sí o no, gordo? Isla de la Luna. Y vean, por favor, el color del agua tan espectacular. Definitivamente Caribe boliviano. Y las montañas atrás, es hermoso como se ven las montañas de los Andes ahí atrás. Espectacular. Gracias, amiga. Buenas. ¿Cómo está? Buen día. La Isla de la Luna queda a 8 kilómetros de la Isla del Sol y es la segunda isla sagrada para los incas. La Isla de la Luna antiguamente era un lugar del culto para la mujer, y aunque hoy en día podemos entrar relajados, antes solamente podía entrar el emperador inca. Y aquí nomás toca pagar 10 bolivianos de la entrada a la Isla de la Luna. Ay, Dios mío, se siente la altura. Esta es la entrada nomás. Oigan, qué vista tan espectacular, de verdad que no me canso de verla. Demasiado increíble. Buen día, buen día. Bueno, aquí llegamos al templo de Iñacuyu. El templo de Iñacuyu. Apenas entramos a la isla vemos el famoso templo de Iñacuyu. ¿Sí o no? ¿Lo dije bien? Es el Palacio de las Vírgenes y es una de las estructuras mejor conservadas de todo el altiplano andino. Este lugar que ven acá era lo que se conocía como un Aclahuasi, que en quechua quiere decir Casa de las Escogidas. Todo esto eran unas casas residenciales donde traían a las mujeres, a las chicas, todas las familias, para que aprendieran diferentes oficios como cocina, tejer, en fin, muchos oficios varios. Y uno puede entrar y todo, caminar por dentro. De verdad que esto me parece increíble. La energía que se siente acá, o sea, saber que acá hace miles de años era un lugar ceremonial, o sea, era un lugar donde las mujeres aprendían a hacer cosas varias para ver si algún día lograban conquistar a ese gran emperador inca. Se los juro que se siente una energía extraña. Se siente una energía increíble. Vean, por ejemplo, esta puertica que da al lago Titicaca. ¡Ah! No, ¿qué es esto tan increíble? O
sea, esta altura es más o menos 1,63, no sé. Que soy yo, que quepo justa. Así que sí, señores, las mujeres que vivían en estas casas eran bajitas. Y es increíble que uno se pueda meter entre todas los recovecos. ¡Wow! Impresionante esto, señores. En los cubículos como tal, la gente deja ofrendas. Y vean, por ejemplo, esta ofrenda tan hermosa acá. Seguramente será para la prosperidad, la felicidad, la fertilidad. Y seguro hacen ritualitos y son ofrendas, pues, a la luna, a la Pachamama, a los apus, a todo lo que cree la cultura andina y la cosmovisión andina. Vean, vean, acá hay más ofrendas, maíz. Vean esta ofrenda aquí, por ejemplo. Sé que el rojo significa mucho buena suerte, o sea, como para la buena suerte. Mi amor, te dedico la luna en la isla de la luna. Ah, mírala allá, miren, mírenla. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? ¿Cómo se aparece la luna allá en la isla de la luna? Vean, por ejemplo, esta ofrenda. Obviamente no me atrevo ni a tocarla, pero tiene un corazoncito ahí y ahí hay una carta. ¿Quién sabe qué le habrá pedido esta persona a la Pachamama o al Apu y a la luna? ¿Quién sabe? Bueno, aquí nuestros amigos compraron un producto típico de acá, que es un pescadito, es que sí, es chiquito. Cornalitos. ¿Cómo? Esperen. ¿Cómo se llama, Lau? Cornalitos. ¿Cornalitos? También le dicen ispi. Ay, no, medio pez. Fritos. Y son pececitos chiquititicos fritos. No, mi cielo, no. Come Ricky, no. vamos todos, ponemos el tiempo. Ay, no, qué cosa, Está buenísimo. qué pesar. Buenísimo. ¿Están ricos? Súper rico. Ay, no, vean esto Mira, tan mira, mira, hermoso. No, Mamá, te comeré. Dios. Vale. A ver, ¿qué agarra? Están ricos, ¿eh? Mira, ¿Por buenísimo. qué? ¿Te gustó, gordo? Diga sí, me encantó. Me fascinó. A ver, Juan, si te gusta, prueba. Prueba a ver si te gusta el pececito, el mini pececito. Está muy bueno. Yo le voy a ceder el mío. Gordo, mira. Nuestro tiempo en la isla de la luna se ha acabado. Te dan 1 hora para recorrer el templo. Y la verdad es que se hace poquito. Pero bueno, ya vamos rumbo a la isla del sol. Nosotros vamos a ir a la parte norte de la isla del sol. Y desde acá es como media hora en trayecto en nuestro super ferry. Ahora sí, nos acabamos de bajar y hemos llegado a la parte norte de la Isla del Sol, Chayapampa. Está la parte centro, que es Chaya, y la parte sur, que es Yumani. Bueno, aquí ahí mismo uno llega, lo recibe Jorge, un guía local de aquí, de la parte norte, que es muy distinta a la parte sur. Ya les voy a contar por qué. Y allá dejamos la embarcación y tenemos que empezar a subir. Que esta subidita, no crean, pero se siente. Estamos a 3.800, ¿qué, amigo? Perdón, estamos 3.810 metros sobre el nivel del mar. Y vamos para... Vamos a subir cerca de 3.800 metros más arriba, 880 metros. Uy, Dios mío. Más arriba, sí. O sea, los pulmones de ustedes deben estar bien desarrollados. Si respirar con aire puro, Sí. es lo más hermoso. ¿Y usted es de acá, amigo? Sí, soy de Chayapampa. De Chalapampa. Chayapampa, exactamente. Chaya significa arena, pampa significa lugar plano. Chayapampa es nombre aymara. Ya, Así vea es. pues. ¿Cómo es su nombre? Yo soy Hugo. Hugo. Somos guías locales que trabajamos acá para que el turismo se vuelva satisfecho sabiendo la cultura de los incas, tiwanacotas, es lo más importante. Una cosa es ver una foto y otra cosa es palpar, tal como es sentir la energía positiva de la comunidad, es lo más importante. Es cierto. Y una cosa también es el paisaje y otra la gente. Exacto, correcto. Y es que vean, está la gente querida
Y la playa, el Caribe boliviano, ¿sí o no? Así es, mira. Tiene usted la playa más linda de toda Bolivia. Caribe a 4000. Veanla allá. Bueno, ya me toca callarme porque si no, no llego. Me ahogo. La subida es difícil, pero es lograble. Sí, logramos, ¿no? Sí, se logra. Y aquí en la parte norte es donde más lugares como arqueológicos hay, ¿cierto, Jorge? Sí, exactamente. Es la parte norte del Eje del Sol, Bolivia, es más de arqueología. Son lugares más místicos, son lugares todavía sagrados para nosotros. Donde Exacto. tú también puedes conectarte con la naturaleza, donde aquí se siente el magnetismo, acá se siente eso. Se Aquí siente una la energía roca- extraña Exactamente. y buena y chévere. Sí, la energía positiva tiene que ser, ¿no? Entonces esta Isla del Sol posiblemente era un templo de muchas culturas. Claro. ¿Ya? Según dicen las leyendas, venían de los 41 países de toda América. La Isla del Sol. Wow. Esta Isla del Sol no había gente, digamos, solo estarían los grandes sabios, sacerdotes, los grandes hombres importantes que pronosticaban, ¿no?, de la naturaleza. O acá ellos controlaban el tiempo y el espacio, porque Claro. esta Isla del Sol era famosa entonces en eso, ¿no? A esta roca que está en la cima como tal de la Isla del Sol, vean, está en la cima, es conocida por tener una energía positiva muy fuerte. Acá se ve un puma, se ve también el dios Wiracocha y bueno, dicen que si uno la toca se carga como tal de magnetismo y de energía positiva. Así que aquí vamos a cargarnos de energía positiva, de la roca sagrada de la Isla del Sol. Esta isla, señores, es supremamente importante para la cultura inca. De hecho, dice la mitología que acá mismo fue donde nació la cultura inca. Según la leyenda, Viracocha, que es el dios del sol, ordenó a Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran hermanos y a la vez esposos, a salir de acá y a formar como tal la cultura inca ya en Cusco. Por eso la importancia y por eso la energía que se siente en este lugar es tan... ¡Ay! Dios mío, me pegué en la cabeza. Me emocioné hablando. Es tan poderosa la energía que se siente en este lugar. Bueno, ahora sí, ¿por qué no se podía ir a la parte norte de la isla? Resulta que toda la parte norte de la isla tiene todas estas ruinas que pueden ser explotadas turísticamente. La parte del centro de la isla no tiene muchas ruinas incas y decidieron, esa comunidad, la del centro, hacer varios hoteles. Y la parte norte de la isla no le gustó tanto y empezó una riña entre las comunidades. Pues resulta que esa riña empezó como en el 2017 y duró hasta hace menos de un año, como 5 años. Y los turistas no podían visitar esta parte norte, ni tampoco la parte del centro. Únicamente se podía visitar la parte sur de la isla por estas riñas. Sin embargo, hace menos de un año ya hicieron las paces. Hugo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva abierto ya la Isla del Sol al turismo? Esta parte norte, que antes estaba cerrada, ¿no? Estaba cerrada. Recién hace menos de un año. Menos de un año, ¿cierto? Recién. Entonces, además, este sábado que viene
se va a hacer un relanzamiento de la entrada al turismo a la isla del Sol. Ah, buenísimo. Va a estar el presidente, vicepresidente, viniendo acá a la isla del Sol y se va a hacer una nueva relanzamiento ya. Claro. Las embajadas, de televisores, prensa, todo va a llegar aquí a la Bueno, menos mal, bien, ¿no? Exacto, sí, Para que llegue gente, porque antes solamente se podía ir a la parte sur, ¿cierto? Exactamente. Entonces ya para que la gente sepa que también se puede ir a la norte. Por supuesto que sí, claro. Cuidado con la cabeza, sí, los incas eran bastante bajitos. Cuidado con la cabeza. Wow, esto está demasiado increíble porque vean, por favor, la vista de este templo. Vean por favor la vista. Estamos en uno de los templos también importantes aquí en la Isla del Sol y nos vamos a ir a purificar con un agua sagrada. Esa agua sagrada te da supuestamente una eterna juventud. ¡Wow! Increíble. Bueno, aquí está el agua sagrada, ¿cierto? Y te lavas tu Yo cara tengo un dolor de así, espalda, y te entonces limpias así todo tu espero ser. que esto me Por quite el dolor de espalda, Por me favor, sane. por favor. Bueno, Es lo Hugo, más importante. hago así Sí, por favor. y Muy así. bien. Eso, limpiando todas las La enfermedades. espalda Eso. sobre todo. Exactamente. Bueno, Por favor, ahí ya siguiente. me purifiqué. Muy bien. El Te alma. está sanando, Isa, te está sanando. De verdad que sí, Piénsalo, sanando piénsalo. el alma y la espalda, ojalá. Hasta luego. Hugo, que esté muy bien. Muchas gracias por la visita. Ok, muchas gracias. Y espero que le llegue mucha gente. Ojalá Dios quiera, pero muchas gracias por la visita, pero mándanos más turistas para que conozcan toda nuestra cultura muy importante. Le mandaré muchos turistas, va a ver, va a ver. Nuestra última parada son las famosas islas flotantes, que son islas flotantes del lado boliviano, diferentes a las islas Uros del lado peruano. Y una cosa, fue inevitable no llegar a la Isla del Sol y no cantar la canción La Isla del Sol. ¿Cómo es que es? Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Creo que la gente sabe de cuál estamos hablando. Bueno, gente, bienvenidos a las Islas Flotantes. Y aquí vamos a almorzar. Vean cómo bajamos arriba de la lancha. ¿Ah? Como un costal de papas, ¿sí o no? Uno aquí puede almorzar, pero la verdad no vamos a almorzar. La única opción es trucha, pero me dio un poco de pesar verla ahí, no sé, impresión. Vamos a almorzar en Copacabana. Qué buena forma de terminar el tour. Con una vista 10 de 10, ¿sí o no, muchachos? 10 de 10, brutality. Vean la vista. El agua es increíblemente transparente. ¿Es salada? ¿De verdad? Vea pues, seguramente viene con origen volcánico y por eso es salada. Increíble. No pedimos almuerzo, pero sí cerveza. Primero lo primero. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pura cebada. Pura cebada. Primero lo primero. Cerveza para el cuerpo. Salud, salud, salud. Terminamos este hermoso día en Copacabana. Llegamos a las 5:30 de la tarde. El tour salió a las 9 de la mañana. Y vamos a almorzar. No hemos almorzado todavía. Pero vean por favor el lugar donde vamos a almorzar. Todo esto es todas las embarcaciones de Copacabana. Hay un montón de jueguitos del lago, en fin. Y nosotros vamos a almorzar con este atardecer aquí en un restaurante en pleno lago de Copacabana. Esto es demasiado hermoso, gente. Yo me pedí una trucha al limón. Estos muchachos se pidieron hamburguesas. Pero, uff, ni que Santorini, mejor dicho. ¿Para qué ir a Santorini? Ay, hoy es nuestro último día aquí en Copacabana. Ya es de noche y nos vamos a despedir de nuestros amigos colombianos con los que hemos estado, creo que el último mes viajando. Estuvimos con ellos todo Cusco y desde Cusco hasta acá hasta Copacabana. Bueno, llegó el momento de decir adiós. Ricky y yo debemos continuar la ruta. Vamos a hacer un asado de despedida. Aunque no lo crean, aquí hace demasiado frío. Entonces yo voy con guantes, con capa, con chaqueta, con saco, con capa térmica, con bufanda, con gorro, mejor dicho, súper preparada. A despedirnos de nuestros amigos.
Gente, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. Ricky y Río recorriendo Bolivia. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, irme a seguir en Instagram, irme a seguir a Facebook, compartirle este video a quien crean que pueda interesarle. Un abrazo. Chao, gente.